Bueno, estamos con Saúl Méndez, secretario general de Suntrax, realmente el sindicato más importante de todo Panamá, un país que ha estado realmente en el centro de los debates internacionales, un poco mediado por esta nueva administración de Donald Trump, la visita del secretario de Estado Marco Rubio, que estuvo en Panamá y los conocidos debates en torno al canal en un momento de arremetida en el cual Estados Unidos manifestó con Donald Trump el intento de retomar el canal de Panamá bajo irrestricta soberanía panameña. Y ahora también por una serie de movilizaciones y de protestas muy importantes que tienen que ver, y Saúl Méndez nos lo va a comentar mejor, con los intentos de ni más ni menos que privatizar la seguridad pública del país. Quisiera empezar, Saúl, si te parece, preguntándote un poco por los últimos acontecimientos. Supimos del día de ayer que tuvimos una protesta del sindicato y una represión realmente muy, pero muy intensa de parte del gobierno de José Raúl Mulino, que, si entiendo bien, terminó con más de 400 personas detenidas. ¿Nos podrías contar exactamente qué fue lo que sucedió el día de ayer y en qué contexto se enmarca? Sí, con relación, gracias por la oportunidad, Lautaro. Es para nosotros grato la posibilidad de que podamos hacer esta entrevista contigo. Y de paso, un saludo pues, a la patria grande y a Europa, donde nos vamos a ver, y en el mundo en realidad. Con relación a lo que indica, primero empiezo por el contexto. Nosotros venimos desde noviembre del año pasado una serie de protestas y propuestas con relación a una posible reforma a la seguridad social que lo que persigue es entregar la plata de los asegurados a los bancos privados y también a las administradoras de fondos de pensiones privadas. Se trata de la misma reforma neoliberal que ya la OIT y la Asociación Internacional de Seguridad Social han decretado como 30 años de fracaso, 3 décadas de fracaso, de individualizar las cuentas personales, por un lado, romper la solidaridad, bajar las pensiones a menos del 40%, adicionalmente a ello aumentar la edad de jubilación de los panameños y panameñas, aumentar el pago, es decir, las cuotas, densidad de cuotas que se pagan, y con ello pues cerrar el círculo del saqueo de los recursos que a mano llena tanto la oligarquía corrupta en Panamá con sus instrumentos políticos, que son los políticos tradicionales que llegan a los gobiernos, le roban al país y le roban al pueblo panameño. Y esto que estoy diciendo, solo hay que poner muestras, ¿no? Como el caso de Brecht, Blue Apple, Panama Paper, Pandora Paper y así, una cantidad de escándalos. Financial Pacific, otro gran escándalo, Finmecánica, donde se robaron, entre otras cosas, eh, mapas cartográficos, helicópteros que compraron a sobrecostos, yates y demás. Y todo esto lo que persigue claramente es despojar a los pensionados y a los trabajadores de sus recursos para entregárselos al sistema financiero, que es por lo que Mulino, que es el presidente actual de Panamá, se planteó esta reforma. Ese es el contexto. Entonces, de noviembre a esta parte hemos presentado propuestas en la Asamblea de Diputados. Hemos sustentado técnicamente nuestra propuesta, hemos planteado además, como ocurrió en una mesa de escucha, como le llamó el gobierno de Mulino, donde fueron 11 organizaciones, 10 de esas 11 plantearon que debería retornarse al sistema solidario de reparto puro, que es lo que funciona en el mundo en estos momentos, y además de eso, mejorar los servicios médicos, las prestaciones de servicios de salud, medicamentos, en fin, lo que requieren los pacientes en un momento determinado, mejorar el tema de las prestaciones de riesgo profesionales que tienen que ver con enfermedades profesionales o accidentes de trabajo y realmente conseguir una autonomía de la institución llamada Caja de Seguro Social en Panamá. Dicho esto, además de las propuestas, hemos hecho protestas. Ayer hubo una protesta, como una más de la que hemos realizado en todo el país, distribuyendo volantes, marchando, cierra medio paño, distribuyendo las volantes, etcétera. Pero ayer, de forma inusitada, la policía llegó a uno de los puntos donde estaban los trabajadores, más de 500 trabajadores quizás, en un proyecto de construcción, y allí empezó a reprimir a mansalva. Una vez empezó esa represión, pues empezaron los trabajadores a defenderse. Eso trajo como consecuencia
en efecto un conflicto que se fue casi todo el día en ello. La policía finalmente cercó ese lugar. Además de eso, se tomó dos hospitales en funcionamiento, el Hospital del Niño y el Hospital Santo Tomás. Es decir, más de 1.000 policías contabilizamos nosotros o calculamos en una operación para detener a los trabajadores. Estos trabajadores, algunos de ellos fueron torturados. Ahí se ven las escenas donde hay gente que está cortada, etcétera. Hay otros que se les detuvo a mansalva a esas 500 personas prácticamente y no se les dio derecho a que los abogados lo vieran, que es un derecho constitucional, que la persona tenga asistencia a los abogados. Los llevaron al cuartel central de la policía en Panamá, en Ancón. Allí tampoco se permitió que los abogados pudiesen entrevistarse con sus clientes y simplemente hoy en la mañana hemos escuchado al director de la policía que están armando expedientes para judicializar de esas 500 personas a 70 o más, y el resto iban a ser puestos a órdenes de juez de paz, según ellos. Es decir, esto lo que muestra es que se han violado las garantías fundamentales de estos trabajadores y trabajadoras, que no se les permitió acceso a sus abogados, pero además la confesión del director de la policía que ellos están armando expedientes. Quiero decir que Mulino, que es el presidente, nombró como procurador general de la nación a su abogado, al abogado personal que lo defendió en la causa por la cual estuvo preso y que se le persiguió casualmente por el caso de Finmecánica, el tema cartográfico, los yates y los helicópteros que se transaron allí. Y finalmente en Panamá lo que ocurre es que por tecnicismo estas situaciones quedan simplemente en nada, y es lo que ocurrió en este caso en particular. Hoy Mulino ha hecho una conferencia de prensa, ha tratado al Suntra de mafia, ha dicho que va a utilizar el poder ejecutivo para minimizar a su máxima expresión la organización, y él solo puede hacer eso violando la Constitución y la ley. Él solo puede hacer eso, es decir, gobernando el Ministerio Público. Y todo esto se ha dicho públicamente. Yo quiero decirle a Mulino que nosotros conocemos la mafiocracia y la componen oligarcas corruptos con funcionarios corruptos que aún sentados en la presidencia le roban al país. Y hay varios de ellos que ya están presos o en procesos. Aquí hay otros que están condenados y le están sustituyendo la pena por irse para su casa. Es decir, que esos corruptos, delincuentes de cuello blanco, son impunes ante la famosa ley panameña y no pagan ni se les quita lo que robaron. Y en ese sentido, entonces, ahí es donde están las mafias, la mafiocracia que tiene secuestrado el poder del Estado para beneficiarse de lo que le pertenece al pueblo. La plata del canal de Panamá, hay un resentimiento de la población porque no sabe dónde está, se la roban. La plata de los impuestos ocurre igual. La plata de los recursos naturales, las ventas de las tierras revertidas que revirtieron con el canal, de igual forma se la distribuyeron. La plata de la mina cuando estaba abierta, todo eso se lo roban a mansalva y eso tiene descontento a este pueblo. Y cuando ya no tienen para robar, entonces dicen vamos con la plata de los pensionados y de los asegurados. Y ese es el problema que ha concitado esta situación. Hoy volvimos a estar en las calles protestando, exigiendo la libertad de los compañeros, distribuyendo volantes a la población, porque la población es testigo claramente de lo que está pasando en Panamá y qué pretende el gobierno de Mulino con relación a los fondos de la Caja del Seguro Social. Pero la agresividad que muestra Mulino, por ejemplo, contra Suntra hoy, y que en varias conferencias atrás la ha mostrado con las organizaciones y con el pueblo en términos generales, no la muestra con Trump. Él no es un bravucón con Trump, ahí se queda callado, no dice nada, porque además es un hombre al servicio de los norteamericanos, como todo nos conta, gringuero toda su vida, que reivindicó, por ejemplo, la invasión a Panamá, ahora en su 35 aniversario siendo presidente, que firmó un acuerdo migratorio que fue su primer acto administrativo con los norteamericanos para cerrar el tapón de Darién y deportar a los migrantes. Y además de eso ha dicho 1000 veces que la frontera sur de Estados Unidos queda en Darién. Y eso lo que significa es que hay una conducta claramente apátrida, hay una conducta vende patria con relación al tema de los panameños.
y lo que vemos entonces es persecución, la torcedera de las leyes y de la Constitución para perseguir. Entonces Suntra tiene que prepararse para esta nueva etapa. Debo decirte como primicia que han ordenado el cierre nuevamente de una cuenta que es de la cooperativa de servicios múltiples Suntra RL, que es una cooperativa que no tiene nada que ver con Suntra, aunque coincida su nombre, que tiene su personería jurídica, que cumple con todas las normas legales de la cooperativa, pero le han cerrado la cuenta. Y suponemos que lo mismo va a ocurrir con las cuentas que tenemos en estos momentos rehabilitadas en el Banco Nacional. Así que es una persecución y la vamos a enfrentar. No nos queda de otra que enfrentar este problema junto al pueblo y las organizaciones populares en Panamá. Le quería preguntar, Saúl, justamente por el contexto internacional que señalaba antes, esta represión y esta arremetida se da casualmente o no algunos días después de la visita de Marco Rubio. Quería preguntarle qué está implicando ese alineamiento automático del gobierno de Molino con la administración de Trump, qué pasa, por ejemplo, con el canal. Nos anoticiamos de que después de esa visita, el gobierno panameño decide sacar al país de la iniciativa de la Franja de la Ruta, un poco quizás indicando que sus relaciones van a ser pura y exclusivamente con el viejo hegemón norteamericano. ¿Cómo ves hoy ese gobierno panameño y esa política del Estado panameño en este contexto de América Latina, en estos vínculos con Estados Unidos y en esta pugna geopolítica por un país obviamente tan estratégicamente situado como lo es Panamá? Fíjate, aquí queda claro que están de rodillas, que Mulino está de rodillas. Él anunció ante Rubio que no volvería a renovar, porque entiendo que es un instrumento que se renueva X tiempo, cada 7 años, no lo iba a volver a renovar. Pero además dijo, echándole la culpa a uno de los expresidentes, que él era el de la responsabilidad. Resulta ser que cuando se restablecieron las relaciones con la República Popular de China, Junino tiene entrevista donde dice que eso era lo correcto, que el canal se había empleado para que pasaran más barcos, etcétera. Pero él expresa de sus propias palabras en función que no había pasado ni medio segundo cuando le echaba la culpa a otro cuando él dijo que estaba de acuerdo. Ahora, con relación a la visita de Rubio, queda claro que los norteamericanos están manejando una agenda de agresión verbal por ahora, de amenaza de toma del canal de Panamá, etcétera. Y la política de Mulino ha sido, yo manejo esto, como si él pudiese tener la capacidad de manejar un tema tan sensitivo que vincula a todo el pueblo panameño. Y no han informado qué es lo que fue la reunión, porque por lo que él dijo todo estaba bien y por lo que dijo Rubio había una serie de concesiones. Luego vino el tema de que anunciaron en Estados Unidos que iban a pasar gratis la Marina Mercante o la Marina de Guerra de Estados Unidos. Esto no se puede hacer porque el Tratado de Neutralidad así lo indica, y además no se le puede dar un privilegio a los norteamericanos en ese sentido. Hoy hay unas recientes declaraciones que hemos visto que han indicado en Norteamérica que el gobierno panameño encabezado por Mulino quiere mantener conversaciones en secreto y que ellos van a tener una conversación pública. Es decir, que a los panameños se les está ocultando la información. Y como dije hace un rato, Mulino no le abre la boca a Trump como la abre en Panamá. Para dirigirse a las organizaciones, a los luchadores sociales, él utiliza toda clase de epítetos contra los luchadores sociales, como lo hizo hoy contra Suntra. Pero además ha confesado cómo va a manipular a través de su poder que tiene hoy, que eso se va a acabar, ¿no? Como a todos se le acaba en un momento determinado. Ya le quedan 4 años y 6 meses. En efecto, ese poder se acaba y el pueblo y las organizaciones quedan. Entonces corresponde enfrentar el tema del seguro, que es el que nos tiene en la calle, defender la soberanía nacional, ninguna concesión a los norteamericanos, ni base militar disfrazada como la que anunció Mulino en su conferencia con Rubio, que iban a abrir un campo de concentración, aparentemente a que quiere rehabilitar Trump en Cuba, específicamente la parte esa que tienen tomada, Guantánamo, y naturalmente eso no está dentro de las facultades de Molino. Entonces, este es un tema nacional en el que no se ha convocado a las fuerzas del país para enfrentar el tema y parece ser que la ecuación a Molino le sale mal y como dice el viejo adagio, mal paga el diablo al que le sirve. Y es lo que estamos viendo, a un gringuero
que el delirante imperial Trump, el emperador Trump, sale con esta situación, lo cual lo dejó desencajado, desubicado. Yo supongo que en su mente no pensaba que algo como eso podía pasarle estando al servicio de los intereses norteamericanos. Quería preguntarte ahora, Saúl, por otros movimientos sociales, por otras reivindicaciones. Panamá tuvo protestas muy importantes contra la instalación de un proyecto mega minero para la extracción de cobre en la región de Donoso. Quería preguntarte en qué está la lucha contra ese proyecto minero. Bueno, también teniendo este contexto geopolítico que nos das y comprendiendo que también hay interés de parte de los Estados Unidos de volver de alguna forma a garantizarse el abastecimiento seguro de recursos minerales estratégicos. ¿Cómo está esa lucha? ¿Cómo está el movimiento medioambiental? ¿Cómo está en general el campo social y político del país, incorporando, pero también de alguna forma excediendo el caso de Suntrax y de los sindicatos? Fíjate, con relación al problema social en Panamá, Panamá está ubicado en el cuarto país del mundo. El año pasado pasó a ser el cuarto donde hay peor distribución de la riqueza. Y en el caso de América Latina, estamos pues en el quinto lugar del mundo. Es decir, aquí el hambre, la miseria, el servicio público de salud, la educación pública, los bajos salarios, el alto costo de la vida, en los alimentos, medicamentos, en la energía eléctrica, en el combustible. Es decir, es una cosa galopante, estratosférica, es el capitalismo ese que llaman salvaje, aunque todo es salvaje. Es decir, es una situación agobiante, un alto desempleo, bajo salario, y la realidad es que los problemas sociales de los panameños no han sido resueltos, a pesar de la promesa que hizo Munino en campaña de más chenchen a la gente. Resulta ser que el chenchen llega a sus parientes, amigos, amiguetes que ha nombrado en puestos, tanto de ministerio como servicio exterior, en fin, y ahí se han servido él y sus amiguetes para esta situación. Entonces, la realidad del pueblo panameño es una realidad difícil y que se le pone aún más difícil con las pretendidas reformas a la seguridad social. Y en ese sentido, entonces, hay un amplio descontento de la población con relación a la conducta de dictadorzuelo que tiene Mulino en este país, que lo vimos en plena escena hoy en su conferencia de prensa, concretamente, y también lo hizo el jueves pasado con los periodistas, de la forma agresiva en que él le habla a la gente. Y en ese sentido, el tema de la mina, él lo puso como tema prioritario. Él quiere abrir la mina y los sectores de poder económico y los sectores de la partidocracia corrupta que existe en Panamá pretenden abrir la mina. Y obviamente hay una resistencia del pueblo con relación a ese tema porque el pueblo habló muy claro en el 2023. Es decir, ese saqueo que estaba realizando First Quantum en acompañamiento tanto con gobierno como con oligarcas corruptos para saquear al país, que es a lo que acostumbra esta mafiocracia, fue enfrentada por el pueblo en las calles y hay un sentimiento nacional de que no queremos ese tipo de actividad extractivista en Panamá. Queremos desarrollo, sí, nacional a través de un plan nacional de desarrollo que desarrolle la industria, que desarrolle el agro, la agroindustria, que genere empleo, además de lo que se desarrolla en el sector terciario de la economía, pero no en un país de una franja tan estrecha en donde pasa el corredor mesoamericano, donde había más de ciento y tantas concesiones mineras. Eso realmente ha hecho un daño extraordinario al corredor biológico mesoamericano por donde atravesaron esta mina en términos generales al ambiente. Ahora quiero comentarte que desde el gobierno pasado, a pesar que hay un fallo de noviembre del año 2023, a pesar de ese fallo, resulta ser que la empresa First Quantum tiene el territorio nacional ocupado. Es decir, ese es un invasor que se ha quedado allí con la anuencia del gobierno pasado y con este gobierno que ya tiene 6 meses en ejercicio de sus funciones. Es decir, eso está tomado por First Quantum. Y casualmente han emprendido desde First Quantum toda una serie de campañas en las ferias que se hacen a nivel nacional, propagandas, cuña en comunidades. Hoy entiendo First Quantum organizó una marcha con un grupo de personas que pueden controlar para ello, tratando de que abran la mina. Y de eso se trata. Al final quieren
saquear al país, dejar el daño para que lo consuma la población y que sigan robando a manos llenas. Y eso es lo que precisamente el pueblo no quiere. Te quiero preguntar por otra problemática que mencionaste al pasar, la cuestión migratoria. Estamos debatiendo mucho sobre eso en relación a la política de deportaciones masivas que impulsa la administración Trump. Pero Panamá hace parte de esa geografía crítica de la migración con lo que vos mencionabas, ¿no? La selva del Darién, ese mal llamado tapón, ese corredor migratorio. ¿Qué está implicando hoy exactamente la política migratoria de Trump y de alguna forma este alineamiento de Mulino a la hora de pensar y comprender justamente qué pasa en esa geografía tan compleja? Si pudieras un poco explicarnos la situación para un público internacional. Fíjate, en realidad esto que está implementando Mulino, Trump no había ni ganado elecciones en ese momento. En julio del año pasado, cuando él firma con la administración Biden, su primer acto con la banda presidencial fue ese, el tema migratorio. ¿Y de qué se trata? De alinearse, en efecto, con los intereses norteamericanos. Nosotros debemos recordar que la migración que pasa por el Darién es una migración producto de circunstancias que el propio Estados Unidos ha generado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, el tema en Sudamérica, hay una parte de suramericanos que van allá. El caso de Venezuela, con el bloqueo que estuvo allí y de forma brutal. En el caso de Colombia, que también salen migrantes hacia Estados Unidos. Hemos visto las caravanas, por ejemplo, que salen de Centroamérica, de lo que llaman el Triángulo Norte, hacia Estados Unidos. Y todas estas regiones, incluyendo en menor escala ciudadanos africanos o asiáticos que utilizaban esa ruta, naturalmente empezó una medida de persecución. El primer acto de Mulino fue taponar allí, poner cercas, etcétera, para controlar el paso migrante, y después habló de deportación. Incluso cuando empiezan a deportar a personas de Panamá, lo hacen encadenados de forma indigna, concretamente en los aviones que van deportando. Así que digamos que esa política que inició Mulino, sin que Trump siquiera hubiese ganado elecciones, es una política que le cae anillo al dedo con la posición que tiene Trump. Y fue lo que cuando vino Rubio él planteó que iba a ampliar, y era crear una base militar disfrazada, dice Mulino, administrada por contratistas privados, no ejército, pero todos sabemos aquí que en Norteamérica se privatiza también el ejército con los llamados contratistas civiles, que son mercenarios. Entonces, todo esto encaja en función de esa política que Trump está implementando y que, como dije hace un rato, se trata entonces de un nuevo campo de concentración parecido al de Guantánamo. Y naturalmente eso es inaceptable. El caso de base y presencia militar extranjera en Panamá, caso del canal, es un tema de reivindicación nacional superado por el pueblo panameño con un alto sacrificio en su lucha, y que naturalmente esto pues lo que implica es un retroceso en más de 100 años de esa lucha de liberación del pueblo panameño contra la presencia militar extranjera, específicamente norteamericana, y el tema de la reversión del canal. Muy bien, Saúl. Y una última pregunta para ya dejarte ir. Sé que son momentos complicados y particularmente atareados allí. ¿Cómo sigue con todo esto el Suntrax? ¿Cuáles son las siguientes medidas que han planificado? Y sobre todo un poco pensando quizás más en el largo plazo, ¿cómo ves Panamá de acá a un par de años? ¿Qué posibilidades hay realmente de una transformación social en la clave que el sindicato viene persiguiendo hace tanto tiempo? Fíjate, la situación es compleja en Panamá en estos momentos. Ya describí hace poco las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población panameña. En realidad, nosotros estamos empujando, en efecto, y aportando junto al pueblo la posibilidad de cambios reales. Nosotros hemos propuesto la necesidad de una constituyente autoconvocada, originaria, que asuma los poderes del Estado, que redacte un nuevo instrumento legal, que la democracia participativa sea el eje fundamental de esta nueva constitución, en la que el pueblo tiene derecho a elegir y a revocar mandatos. Decimos nosotros por corruptos, los funcionarios por mentirosos, esos que en campaña ofrecen y que después mienten, o por incapacidad de administrar la cosa que se ha puesto a administrar, sea en la presidencia de la República, la Asamblea,
en las alcaldías o los representantes de corregimiento, que son puestos de elección popular en Panamá. Hemos dicho que esa nueva constitución no puede seguir patrocinando, es decir, la impunidad, ese robo a mano llena de oligarcas corruptos y de políticos corruptos que han degenerado casualmente en una situación de casi un Estado fallido, un Estado en el que la corrupción por una parte está en leyes y por otra parte debajo de la mesa, como normalmente se realiza. Entonces, este problema hay que adecentar el Estado panameño, hay que ver la posibilidad de crear una real democracia representativa que atienda a las necesidades fundamentales de la población, que las políticas económicas pongan en el centro la vida humana y no los intereses de estos ultramillonarios en Panamá, sino los intereses de la patria. Y fíjate que no estoy declarando en contra de los empresarios en términos generales, sino estoy declarando en contra de los corruptos. Me estoy refiriendo a oligarcas corruptos y a políticos tradicionales corruptos, que son los que en una estratagema roban las cosas del pueblo panameño. Entonces esto tiene que cambiar y nosotros pues estamos contribuyendo con un grano de arena en esa dirección, en esa lucha, por un lado reivindicativa, defendiendo los derechos fundamentales de la población y por otro tratando de elevar los niveles de conciencia y de organización de la población para que dé un salto cualitativo, un salto que permita en efecto competir por los poderes del Estado para hacer justicia a la mayoría en el país, para ser un país equitativo, un país que respete la vida humana, que respete los derechos humanos y que la población pueda materializar su forma de vida. Así que esperamos que en este torrente realmente de lucha popular y de lucha en el terreno político electoral, el pueblo pueda encontrar finalmente un camino que le permita acceder a mejores días, a un mejor país y a mejores condiciones de vida. Ojalá, ojalá que sí, Saúl. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la claridad, por el análisis y bueno, mucha fuerza con lo que se viene, con lo que sigue. Gracias, cómo no. Un abrazo, salud.